¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus en este jueves de mucha lluvia. Vamos a presentarles a nuestro invitado, es Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. ¿Qué hay de importante? Bueno, mucho, porque hace apenas unas horas ha terminado una reunión importantísima entre la Asociación Nacional de la Empresa Privada y el gobierno de nuestro país. También hay que recordar que por en medio está el tema del salario mínimo, una discusión que todavía no aterriza en el ente tripartito, en donde está representada también la empresa privada. Vamos a conversar con Luis Cardenal respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo sobre el tema del salario mínimo. La agenda del país es importante, así es que sin más tiempo damos la bienvenida a Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Bienvenido, Luis. Gracias por acompañarnos y haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, Romeo. Un gusto estar acá. Muy buenos días, los estimados televidentes. ¿No te costó levantarte con la lluvia? Algo. Un poco, ¿verdad? Siempre cuesta, pero hoy más que nunca. Con gripe también, me dijiste. Está batallándola, pero ya estamos saliendo de eso. Hay que mantener un poquito la distancia. Pero... Sí. Luis, bienvenido. Coméntanos un poco, bueno, esta reunión con el Ejecutivo, con el Gobierno, ¿no? Una reunión que incluso me pareció, de mi parte, creo yo, alguna especie de cortesía del presidente de visitar las instalaciones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. No sé cuántas veces un presidente ha llegado a la ANEP. Digo, lo general es que haya reuniones en casa presidencial y ahí es convocada la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Pero bueno, a ver, ¿cómo estuvo esta reunión? Bueno, nosotros apreciamos el hecho de que él haya llegado a visitarnos. Estábamos haciendo gestiones precisamente para volver a establecer puentes de comunicación que permitieran un diálogo sincero, serio, respetuoso, que permitiera además llegar a ciertos compromisos que llevaran a conclusiones de problemas nacionales. Esto puede sonar un título algo rimbombante para un diálogo, pero es que estamos convencidos que ya no podíamos seguir con el mismo estilo y con la misma apuesta que se había hecho en el pasado, donde nos reunimos a dialogar, y dialogar, dice la gente, dialogando se entiende la gente, pero a veces cuando hay posiciones tan diametralmente opuestas o intereses tan difíciles de resolver, entonces el diálogo solo por el diálogo no es suficiente. Tiene que llevarse ese diálogo un paso más adelante, y el paso más adelante, repito, es que tiene que haber seriedad, que tiene que haber sinceridad, que nos digamos las cosas, que no tengamos doble agenda. ¿Eso es lo que rompió el acercamiento anterior? Creo yo que sí, porque hubieron un montón de intentos de diálogo, y en todos los intentos de diálogo, por lo menos por nuestra parte, lo que sucedía era, nos reuníamos una vez, no había seguimiento, nos reuníamos quizás 2 veces, y de repente surgía un problema por otro lado, metían un impuesto nuevo, o había algunos exabruptos del expresidente en sus programas de radio donde insultaba y donde decía un montón de cosas, o habían posiciones de ministros que llegaban a dar al traste con cualquier cosa que se estuviera tratando de hacer en la mesa. Quizás el mejor ejemplo de esto fue el esfuerzo que se hizo en el CES, donde pasamos 18 meses reunidos 2, 3 veces a la semana, discutiendo en aquel entonces un pacto fiscal. Y cuando después de esos 18 meses nosotros íbamos a hacer nuestra propuesta, resultó que sin decir agua va, metieron una reforma de aumento de impuestos en la Asamblea Legislativa y la pasaron sin ninguna discusión. ¿El diálogo era medio o mero formalismo en la administración? Sí, nosotros sentíamos que era un diálogo falso, que servía nada más para las fotos y que no producía nada más que frustración. Y yo creo que la población requiere que todas las partes de la sociedad hagamos nuestro mejor esfuerzo para contribuir a encontrar soluciones a los problemas que nos están afectando a todos, especialmente a las personas más débiles y más necesitadas, que son las que requieren más apoyo de nosotros. Entonces, ahorita vemos que el país está en una crisis seria. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas fiscales, tenemos problemas económicos de falta de oportunidades. No recibimos inversión, que es el primer paso para el crecimiento y la generación de empleo. Tenemos malas calificaciones en el sistema educativo. Tenemos problemas en el Ministerio de Salud o en el sistema de salud nacional.
Entonces, los salvadoreños están llegando al extremo, como hemos dicho en otras ocasiones, de pensar que la única alternativa es emigrar. Y ya cuando 70% o más de la población dice que su futuro está en irse del país, realmente el país debemos de entender que está en una crisis grave que hay que afrontar de alguna manera con responsabilidad. Luis, antes de pasar al tema de la agenda del país, preguntarte sobre cómo fue, cada quien tiene su estilo, ¿no? Y le pone su sello a su administración, digamos, y pues no soy yo la persona más idónea para juzgar si el estilo de tu antecesor fue bueno o fue malo, ¿no? Si era confrontativo o no era confrontativo, pero de todas formas, el estilo que le ponga a cada uno de los presidentes de la ANEP como tal, ¿es importante para un acercamiento o no? Pues yo creo que sí, cada persona es diferente y cada persona tiene su estilo. Y Jorge tiene su estilo y tiene su personalidad, y creo que en las circunstancias que le tocó presidir, lo que hizo fue lo correcto. La manera en que dice las cosas, pues pueden haber algunas diferencias, porque yo le hubiera dicho de una manera, él hubiera dicho de otra, pero todo lo que se dijo, no lo dijo Jorge Dabú porque a Jorge Dabú le dio la gana. Es la posición de la ANEP. Era la posición institucional que se discutía en el comité ejecutivo y que él llevaba adelante. Claro, Entonces, cuando habla Luis Cardenal, habla la ANEP, ¿no? Como tal. Así es. Es la posición consensuada de la ANEP diferente o respecto a diferentes temas. Correcto, porque nosotros discutimos los temas. Y realmente ANEP es la cúpula política del sector privado, es la gremial de gremiales. A diferencia de las gremiales como la Cámara tiene socios, los socios son las empresas. En ANEP los socios son las gremiales, o sea, la Cámara es la socia de ANEP. Sí, claro. Entonces, los temas que se ven en ANEP son los temas macro, son los temas transversales, los temas que tocan a todos los sectores. Y por ende, son los temas que nosotros tenemos que enfatizar más que lo que hacen las gremiales. Las gremiales, hay alguna confusión aquí, porque a veces dicen, no, miren, ANEP se ha politizado y le está haciendo favores al partido, y a este partido, al otro. Y que la verdadera empresa privada es la micro y mediana empresa, ¿no? Que es una gran cantidad de empresas también. Pero eso no es cierto, sino que tenemos que entender el verdadero significado de la palabra política. Política viene de polis, que significaba en griego y en latín ciudad, que era el bien de todos, el bien común. Entonces, cuando hablamos de política, ANEP no puede estar alejada de las políticas públicas, no puede estar alejada. ¿Cómo ANEP no va a opinar acerca de seguridad pública? ¿Cómo no vamos a opinar acerca de política salarial, o política fiscal, o política educativa, o política de inversión, o política de salud? Si son cosas que nos afectan a todos. Y tenemos también que entender que si bien la empresa hace su labor, digamos, propia, pero es como una semilla que se siembra en la tierra. Si la tierra no está fértil, no está preparada, no importa lo bien que uno tenga la semilla o lo mucho que uno trate de cuidarla, si las condiciones no son las idóneas, la semilla no va a germinar y no va a prosperar, o el arbolito no va a crecer mucho o no va a dar muchos frutos. Entonces, las condiciones que tiene que tener el país para que la sociedad se pueda desarrollar son ciertas condiciones que han sido probadas a través del tiempo y de la historia en otras latitudes, en otros lugares donde han logrado desarrollos humanos y desarrollos económicos y sociales, de las cuales nosotros tenemos que aprender. Y hacia eso es a lo que debemos de aspirar. Luis, y esa posición a veces de interpretación, de posicionamiento de la ANEP respecto a temas de carácter político, que tú bien dices tiene todo el derecho, cualquier gremial, ¿no? Cualquier ciudadano. Bueno, y cualquier ciudadano, hace que algunas veces se interprete como que la ANEP está apoyando a un determinado partido político, porque hay coincidencias, digo, claro, en determinados temas. Claro, y cada quien tiene libertad de tener su corazoncito donde le dé la gana, ¿verdad? La cosa es que no confundamos la defensa de políticas públicas o las críticas constructivas que se hacen a esto, no las confundamos con política partidaria o política electoral, y que nosotros nos metamos en ámbitos o en aspectos que le corresponden a otras instituciones del Estado, como son los partidos políticos. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestro rol y mantenernos dentro de ese rol, pero sí, Romeo, tu pregunta me permite responder una inquietud que creo yo que debemos de reflexionar los salvadoreños. Y es el hecho de que aquí estamos tan mal acostumbrados, y voy a atreverme a decir, somos tan mal educados, de que no tenemos costumbre de
confrontar ideas diferentes, que la confrontación en sí no es mala, confrontar ideas diferentes para encontrar términos medios o soluciones a esas diferencias. Aquí cada vez que uno opina diferente al otro, en lugar de analizar cuál es la idea, cuál es el mensaje, cuál es la propuesta, qué es lo que está tratando de decir la otra parte, aquí nos vamos inmediatamente a la descalificación, al insulto, a decir este fulano, ni oigan lo que dice, ni le pongan atención a lo que opina, porque lo que le está haciendo es el servicio a tal partido. O el juego a tal partido. Y entonces con eso piensan descalificar el argumento. Entonces, ¿cómo se pueden encontrar soluciones en un país donde no tenemos ni siquiera la apertura para sabernos escuchar? Qué interesante eso, Luis. Y a propósito de argumentos, ¿no? Porque habrá quienes dicen, mire, ¿cómo puede negar el presidente de la ANEP, en este caso, Luis Cardenal, que va a representar los intereses de un determinado partido político o sector cuando fue candidato incluso del partido Arena, ¿no?, a la alcaldía de San Salvador? ¿Cómo le explicarías tú a las personas que van a preguntarse eso y van a cuestionar de alguna manera eso, ¿no? Algunos lo entenderán o muchos lo entenderán, sí, pero siempre va a haber quien diga, si Luis fue candidato del partido Arena, pues, y ahora es presidente de la ANEP, pues entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Tenés tiempo para que te dé mi biografía? Claro. ¿No? Es que cuando uno juzga un hecho concreto sin ponerlo en su debido contexto, entonces se pueden cometer errores de juicio, que es generalmente lo que se hace. Sí. No están analizando por qué me metí, en qué momento me metí, qué fue lo que traté de hacer, cuáles fueron mis propuestas, de dónde venía, qué he hecho después, sino que dicen, este está diciendo esto y lo está diciendo porque es tal cosa y es tal cosa porque fue candidato de Arena. Yo te recuerdo porque nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Yo empecé allá en los años 80 en UDES, en la Cámara de Comercio. Fundé un instituto que se llamaba Centro de Estudios Democráticos. En los momentos en los que estos programas de televisión casi no existían, donde salir en un programa de televisión como este y opinar diferente al otro te podía costar la vida, te ametrallaban o te ponían una bomba en tu carro a la salida del canal. Nosotros pensamos en ese momento que era importante crear espacios de diálogo, crear entendimientos y buscar una visión de nación que incluyera a todos, porque si todos somos salvadoreños, queremos vivir aquí, debe de haber espacio para que todos lo podamos hacer en paz y en armonía y que podamos manejar nuestras diferencias. El Centro de Estudios Democráticos, les recuerdo, fueron los primeros lugares en donde, contra viento y marea, con muchas amenazas, reuníamos a los diferentes sectores opuestos en aquel entonces, inclusive antes de que se firmaran los acuerdos de paz, a dialogar, a encontrar soluciones. Planteábamos un problema y decíamos, bueno, este es el problema que tenemos, ¿cómo se va a resolver? Inclusive, un año antes de que se propusieran los acuerdos de paz, nosotros propusimos una salida negociada al conflicto, en el cual lo mencionamos en TCS, recuerdo, a las 6:30 de la tarde y a las 6:30 de la mañana, y a las 10:30 tuvimos que cerrar el SEDEN porque nos habían amenazado con bombas de ambos lados. Estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por fortalecer la democracia y por tener un sistema de libertades en el que nosotros creíamos. De repente le dicen a uno, mira, te das cuenta de que en este campo vos lo único que haces, como en ANEP, es proponer. Pero el que tiene la capacidad de actuar, el que tiene el poder, es en este campo, en el campo político. Vos has estado diciendo que hay que prepararse y participar. Aquí está la calzoneta. Y te dieron la oportunidad. Claro. Aquí está la calzoneta, ahí está la piscina. Ajá. ¿Qué clase de persona hubiera sido yo de estar hablando un discurso y decirle a la gente, mire, participe, métase, defienda sus ideas, promueva lo que usted cree, trabaje por su país? Si a la hora que le dicen a uno, mira, hacelo, vos te quedás afuera. Eso fue en el año 2000. Estamos en el 2016 y todavía lo siguen ocupando fuera de contexto como un calificativo para decir, este fulano es arenero y como es arenero entonces no sirve. Y en primer lugar están ofendiendo a los areneros y están cometiendo un tremendo error que dice muy mal de su carácter y de su juicio al hacer juicios de valor tan a la ligera. Y eso se puede aplicar para cualquier persona, ¿no? Es decir, por también supuesto. Alguien de otro partido político no se le puede descalificar solo por pertenecer a un partido político. Por supuesto, y además si uno puede ser un candidato, la otra cosa es que uno haya sido un dirigente, que uno haya sido, digamos, el que haya estado
dirigiendo las riendas de las estrategias o las tácticas políticas de un instituto. Es diferente. ¿Y qué participación hay después? Pues yo después de eso, pues me retiré a mi trabajo, quedé bastante dolido de cómo funciona la política. Después de que fuiste ministro, por cierto. Sí, correcto. Y tú estuviste, porque a ti fui al único que le di declaraciones en ese momento. Recuerdo, sí. Y por cierto, te hago ese reclamo porque fui injuriado y difamado por la ministra de Trabajo aquí en tu programa. ¿Cuándo? ¿Hace poco? Hace poco, sí. Bueno, pero aquí tienes el espacio para conversar. Pero no viene el caso ahorita, en este momento, donde se dicen cosas que sencillamente no son. Entonces uno se pregunta, ¿quién que tenga buenas intenciones? Y no estoy diciendo que yo soy monedita de oro y que soy perfecto y que nunca he cometido un error y que nada de eso. No estoy diciendo eso, todos somos seres humanos. Pero ¿quién que tenga buena intención, que tenga un trabajo, que tenga algo que perder, va a hacer el sacrificio, si uno no llega a robar, si uno no llega a beneficiarse, va a hacer el sacrificio de dejar todo para ir a prestar un servicio público en una situación en la cual cualquiera que se mete ahí resulta untado, vilipendiado, difamado, calumniado? ¿Tú fuiste víctima en ese momento, Luis? ¿En cuál momento? En ese momento que te estás refiriendo, donde fuiste calumniado, vilipendiado, precisamente correcto, por ocupar un cargo público. Y demostré que había sido falso. Exactamente, ¿no? Y yo creo que es bueno aclararlo, ya que tú estás ocupando otro cargo muy importante como caso del presidente de la ANEP. En el momento que tú precisamente saliste del gabinete del gobierno del presidente Elías Antonio Saca, acusado de haber utilizado tu cargo público. No acusado. Fui señalado. Ok, señalado de haber utilizado tu cargo público para favorecer una licitación, ese es el punto, lo cual es total y absolutamente falso. Y ahora lo voy a decir por primera vez después de tantos años. Yo era incómodo en ese gobierno. Les recuerdo que yo llegué ahí sin presupuesto. Fui el primer ministro de turismo. Turismo, sí. Nadie daba 5 centavos por turismo en ese momento. Todos me decían que era loco. Todos me hacían burla. ¿A dónde anda el ministro de turismo? Turisteando, decían. Y en un año, y esto sí es un orgullo, en un año pusimos el tema de turismo en la primera plana nacional. Turismo se empezó a ver como una opción de desarrollo. Empezamos a organizar a nivel nacional los comités nacionales de desarrollo turístico en cada lugar, sin presupuesto, en mi propio carro, con mi celular. Andábamos visitando todos los pueblos entusiasmados, motivados, porque creíamos y habíamos hecho una propuesta que la apuesta estratégica del desarrollo de El Salvador debía estar en logística y servicios, y en el centro de la logística y de los servicios estaba el turismo porque era el que respondía más rápido, era donde teníamos más atrasos y donde había más posibilidades. Y el país empezó a responder. Tuvimos crecimientos de 40, de 60% en 3-6 meses, ¿verdad? Cuando llegaba a diversos lugares yo no discriminaba si era de un partido o de otro partido. Ahí van a estar los que quieran estar y los que deban estar. Eso empezó a molestar a alguna gente. Empezaron a verlo con malos ojos. Mucha gente confió en mí, me pasaba información de que había cosas que no estaban bien. Mi obligación era trasladarla a la presidencia de la República. ¿Te echaron zancadilla en esa época? Estoy convencido. Convencidísimo. Claro, a ver, solo un paréntesis. Entonces, aquí, Luis, aquella persona de todos los partidos, ¿no? Que comienza a verse en la primera plana, como tú dices, pues inmediatamente lo etiquetan, anda buscando la presidencia, ¿no? Imagínate. Y ahí vienen, pues sí, acciones. El ladrón juzga por su condición. Pero te voy a resumir el hecho. Sí. Un periodista que bueno, ya no está, que tuvo problemas con otra gente, después me entero que recibe instrucciones de altos niveles para que escriba un artículo en el cual, sin ningún fundamento real, legal, de ningún tipo, escribe un artículo diciendo de que yo, como ministro de Turismo, sin presupuesto y sin nada, había ganado una licitación del gobierno. Y lo que se dio fue lo siguiente: el FIDL recibe un donativo, el FIDL llama a una licitación y la gana una empresa privada de izquierda, que ha sido cliente de la empresa donde yo tenía el 10% de acciones durante 18 años. ¿Ya?
Y después de 3 veces que esta empresa licita y la declaración se declara desierta porque nadie quería ir a entregar madera en unos lugares perdidos, por invitación se participa en una licitación y la empresa de la que yo soy socio lo gana. Entre 2 empresas privadas, no entre el gobierno y mi empresa, entre 2 empresas privadas, se gana una licitación en donde al que fuera medianamente acucioso puede ir a ver si había algún beneficio en eso. ¿Cómo? Viendo los precios. ¿A qué precio se vendió en la licitación y cuál es el precio de mercado? El precio de la licitación era menor que el precio del mercado. O sea, la empresa está prestando un servicio. No hay ninguna ganancia oculta, no hay ningún trato oculto. Yo no hablé con nadie, no es en mi ministerio, no influencié a nadie. Y es entre 2 empresas privadas, que si los fondos venían de la donación europea y se lo dieron al FIS y después el FIS se lo dio a esta empresa y esta empresa licitó, pues sí, hombre, si nos ponemos a investigar por dónde han dado el billete de dólar que andamos en la bolsa, a lo mejor lo ha tenido Obama, ¿verdad? Sí, pero yo no sé eso. Entonces así se gana una licitación de $21,000. ¿Qué utilidad para los que conocen de eso? ¿Qué utilidad puede haber en eso? $2,000. Voy a arriesgar yo mi prestigio, mi empresa, mi carrera por $2,000. ¿Y eso terminó con tu destitución? No, terminó con que yo renuncié. ¿Renunciaste? Yo renuncié y dije, miren, ante estos ataques y ante esta situación que en ese momento yo no la entendía, pero la estaba oliendo, bueno, si yo no estoy aquí yo quiero servir, si no quieren que sirva o no les parece la manera en la que lo estoy haciendo, pues mejor me aparto para que me investiguen. No había delito, no había ninguna violación legal a nada, y mucho menos violación ética, pero contraté al distinguido abogado Bertrán Galindo Padre, y a quien siempre le tendré ese agradecimiento, para que él buscara que me enjuiciaran. Y me dijo, si no hay juicio, por favor, doctor, pida que me investiguen, que no hay caso contra usted. Bueno, entonces el caso del FIDL, y así se llamó el caso del FIDL. Investigaron al FIDL, no a mí. El caso del FIDL. Y 4 meses después sale la resolución en el caso del FIDL, donde le encuentran al FIDL algunas cosas por otras circunstancias, y resulta que yo no he faltado a ninguna ley, no he violado ningún reglamento y por supuesto no he faltado tampoco a la ética. ¿Qué sucede? Bueno, hay gente con pobreza de espíritu y de corazón que lo que busca es nada más dañar, y entonces sin tener ningún concepto de ética ni de ponerse a pensar que el mundo da vuelta y que el que está arriba puede estar abajo y que el que está abajo puede estar arriba, y que lo que le está haciendo, ahí los hindúes hablan del karma, que lo que se hace se paga. Yo lo dejo en manos del Señor, pero que sin pensar en nada de eso, deciden hacer estas campañas sucias, estas acciones deplorables para andar tratando de dañar a la gente, en lugar de ponerse a prepararse y decir, vaya, si este está dando un argumento que a mí no me parece, me voy a preparar yo de la mejor manera para ver cómo le desbarato el argumento que tiene con otro argumento mejor. Luis, muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a regresar ahora sí para hablar, bueno, hablemos de la reunión, la agenda, porque entiendo que, entre otras cosas, se habló de conformar equipos, ¿no?, de parte de la ANEP y representantes del gobierno para hablar precisamente sobre la agenda que hay que desarrollar en conjunto. Volvemos en breve. Cardenal está con nosotros, bienvenidos. Si nos sintonizan a esta hora de la mañana, queremos hablar, Luis, de esta reunión. Ahora sí, coméntanos un poco el ánimo. Hubo discurso del presidente de la ANEP, me imagino, hubo palabras también del presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Cuáles son los acuerdos más concretos que se tomaron el día de ayer después del término de esta reunión? Bueno, tanto como discursos, por lo menos discursos no hubo. Palabras, pues. Lo que hubo fueron palabras para tratar de posicionar este nuevo intento de diálogo de una manera más constructiva y propositiva.
tratamos nosotros un tema transversal que dijimos nosotros, miren, uno de los principales problemas que tiene el país y que tienen los sectores con el gobierno y el gobierno con muchos sectores es el aspecto de la confianza. Si no hay confianza no se puede construir nada. Si no confiamos que el ingeniero ha hecho buenos planos o el arquitecto ha hecho buenos diseños, pues no confiamos en construir la casa y que se vaya a mantener de pie. Entonces, hay razones para la desconfianza mutua por ambos sectores. Nosotros les vamos a decir qué cosas nos generan desconfianza. ¿Qué le genera desconfianza? ¿Se lo dijiste ayer ahí al... Empezamos a hablar de eso, pero esas son de las cosas que vamos a tocar o deberíamos de tocar en las reuniones de trabajo, porque esta fue nada más una reunión introductoria donde, repito, se tocaron bases y se dejaron planteados mecanismos de seguimiento para darle oportunidad a que el diálogo rinda frutos. Y eso es lo que se hizo el día de ayer. Entonces no había, era la primera vez que nos reuníamos con el nuevo comité ejecutivo, era primera vez que nos reuníamos en ya más de 6 meses con el presidente y con su gabinete de gobierno. Y entonces creo que había que apartar la charamusca, ¿verdad? Y apartar los charrales, limpiar el terreno para que exista la posibilidad de que el diálogo nos rinda los frutos que el país necesita. Fue para distensionar un poco esa primera reunión. Parte y para programar cómo se le va a dar seguimiento. Porque repito, dialogar o reunirnos solo para vernos las caras no tiene sentido. No llamemos a nadie y si queremos reunirnos, pues vamos mejor a reunirnos allá a los planes o al volcán o en otro ambiente. Y no creemos falsas expectativas. Yo entiendo, porque nosotros así también lo sentimos, de que existe frustración en la población y existe, como decía ayer un analista económico, buen amigo Roberto Rubio, decía, bueno, otra reunión más, démosles el beneficio de la duda, pero yo no me hago muchas ilusiones. ¿En serio? Sí, lo dijo ayer. Roberto Rubio. Sí, Roberto Rubio. Y tiene razón de pensar así. Mucha gente tiene razón de pensar así. Ahora nuestra obligación es probar a la gente que piensa así que se equivocaron. Porque yo quisiera estar equivocado si pienso de que este diálogo no va a llevar a nada, porque estaría perdiendo el tiempo, gastando energías o, como dicen, pólvora en sopes. Aquí lo que queremos de verdad es contribuir a la solución de los problemas nacionales. Los problemas, vuelvo y repito, son demasiado graves. El país se encuentra casi al borde de un precipicio. Y nosotros no queremos ser los que le damos el último empujón al país, donde nos vamos a ir todos. Donde es un barco que está en una tormenta y el barco tiene agujeros, tiene hoyos, por allá están los farallones, donde nos podemos ir a estrellar. Eso está interesante, ¿no? Esa es la posición de la empresa privada. Supongo que si aquí estuviera un Roberto Lorenzana, dijera, mire, no es cierto que estemos al borde del precipicio, que el barco tenga agujeros y que hay farallones y nos vamos a ir a estrellar. Bueno, esas son las posiciones distintas, digo, porque tú decías, hay cosas que nos generan desconfianza y esa será parte del diálogo que van a emprender de hoy en adelante. Claro, es que por eso digo, no deberíamos de estar todavía tan retrasados en nuestro diagnóstico que tengamos diagnósticos tan diferentes. Uno que vivimos en Alicia, en el País de las Maravillas, y otro que vivimos en el infierno, ¿verdad? Nosotros no creemos que El Salvador es el infierno, para nada, pero creemos que está en riesgo de colapsar, porque las realidades que vivimos todos los días los salvadoreños así nos los indican. Entonces, cuando a veces uno escucha la propaganda gubernamental, no deja de sentirse un poco ofendido, de que con los mismos recursos de nuestros impuestos que nos cuesta a nosotros ganar, que lo damos para que se administre en programas sociales en beneficio de la gente más necesitada, se malgaste en tratarnos de convencer que lo que estamos viendo, sintiendo y padeciendo no es imaginación nuestra. La delincuencia, como dijeron en algún momento, es culpa de los medios de comunicación que la están reportando. Porque aquí no hay inseguridad, decían en aquel entonces. Aquí lo que hay es una sensación de inseguridad que es diferente. Pero la inseguridad no está tan mal. Díganle eso a todas las familias que pierden un ser querido todos los días.
Díganle eso a todos los negocios, a las personas que son extorsionadas todos los días. Díganle eso a la gente que tiene que pagar peaje para poder entrar a su casa. Díganle eso a la gente que tiene que enllavarse todas las noches y no puede salir de su casa después de las 7 o las 8 por temor a que les roben a sus hijas o les violen a sus hijas o les roben todo lo que tienen. Entonces, uno no deja de sentirse ofendido. Yo a los datos me remito. Veamos todos los datos del mismo gobierno y analicemos cómo estamos. Atracción de inversiones, el último en Centroamérica. Crecimiento económico, el último en Centroamérica. Todos los años se demandan por los jóvenes que salen del colegio 50,000, 80,000 empleos y de acuerdo a los datos del gobierno se celebra cuando se generan 12,000 nuevos empleos. Nos hacemos los exámenes de las PAES y en lugar de sacar 7, 8, 9 e ir en aumento, resulta que vamos en retroceso. Se hacen esfuerzos e inversiones supuestamente para darle mayor cobertura educativa a los niños y ustedes mismos reportan que cada año hay menos niños matriculados, hay menos niños que se gradúan y los que se gradúan salen menos preparados para enfrentar la vida, ser competitivos y tener un ingreso digno. Veamos la situación fiscal. Lo venimos diciendo desde hace 7 años. No se puede gastar más de lo que uno ingresa. Esa es una norma económica básica que la conoce hasta la ama de casa, que las cuentas tienen que cuadrar. Les hemos venido diciendo, esos presupuestos son mentirosos, les va a hacer falta dinero medio año, esto no puede continuar. ¿Siempre han sido desfinanciados los presupuestos o no? Pues desde hace ya algunos años sí. Y nosotros hemos felicitado y continuamos felicitando el esfuerzo, y yo le reconozco esto al ministro de Hacienda, de que ha hecho esfuerzos extraordinarios para ir aumentando los ingresos. Y cada año ha ido recolectando más impuestos, ya sea porque hay nuevos impuestos o porque está siendo además más eficiente en el cobro. Pero aún así, el gasto siempre sobrepasa el ingreso y eso genera un déficit y una situación fiscal en la que ahora resulta que ya debemos arriba del 62% del PIB. Ese es nuestro endeudamiento. Para que nos hagamos una idea, en Argentina, cuando colapsó la economía argentina, estaba en 74% del PIB. Nosotros estamos a 10 puntos. Y si nos estamos endeudando a los niveles que pareciera queremos seguirnos endeudando todos los años, y la economía no está creciendo, entonces la crisis se va a dar. Todavía podemos impedirlo. Y por eso estamos diciendo que no se haga. Pero concluyo la idea, Romero, perdón con esto. Entonces, ahí están las pruebas. Ese es por qué decimos lo que decimos. No porque querramos hacerle daño al gobierno. Si todo estuviera bien, si aquí estuviéramos rebosantes de empleo, haciendo negocios, creciendo, sin pobreza, sin inseguridad, con niños estudiando y ganándose premios de calidad y becas en universidades prestigiosas alrededor del mundo, yo lo que haría es felicitar al gobierno, me quedaría con, como dicen, calladito te ves más bonito y apoyar lo que se está haciendo. Pero ¿cómo me voy a quedar callado si vemos que vamos en esta ruta y que lo que hemos venido diciéndoles que va a suceder ha sucedido y no hacemos nada al respecto? Entonces, esa diferencia de dos diagnósticos tan diferentes genera confrontación. Sí, es que llama la atención que sean tan distintos los diagnósticos. Bueno, algo de lo que te he dicho no te hace sentido. Algo de lo que te he dicho... por ejemplo, el tema de la inseguridad, tienes toda la razón, ¿no? El tema de la inversión, el tema del crecimiento. Iba a preguntarte precisamente el tema del eso, empleo. ¿no? Entre los temas que se podrá abordar o que tendrán que abordar es la burocracia en los trámites, competitividad del país, mejora en los índices de inversión pública, la inseguridad, la disciplina fiscal. Ese es más o menos los temas, algunos de los temas que van a ser. Algunos de los temas. ¿Están de acuerdo por lo menos en los temas? Bueno, eso es lo que se va a proponer. Ajá. Se ha conformado una comisión de trabajo, una tarea de trabajo, en la que está el vicepresidente Óscar Ortiz, el secretario técnico licenciado Roberto Lorenzana y el licenciado Jato Albún, secretario de Gobernabilidad. Y por nuestra parte está su servidor, el vicepresidente de ANEP, Agustín Martínez,
Sí. el secretario de ANEP, el doctor Javier Simán, y el tesorero de ANEP, el licenciado Javier Steiner. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar nuestro mejor esfuerzo al más alto nivel de la ANEP para tratar de hacerles una propuesta en dos aspectos o en dos áreas. Una, la agenda. ¿Qué temas? Temas que nos permitan ir construyendo esa confianza para ir después tratando temas más complejos o más complicados, o más peliagudos, como decimos aquí. Más difíciles, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es el procedimiento, porque a veces se dice, bueno, esta es la agenda, pero no se define un procedimiento a seguir, y entonces la cosa queda en la primera reunión, en la primera trabada que haya, en la primera incomodidad o diferencia, entonces nos damos por vencidos. Y esto es algo que creo yo que no podemos darnos por vencidos o darnos ese lujo en esta ocasión. ¿Está satisfecha la ANEP con los interlocutores de parte del Ejecutivo? Pues esos son los que ha determinado el presidente y yo creo que sí, pues si el vicepresidente es el encargado de la seguridad y de la atracción de inversiones, el secretario técnico es el que maneja todos los aspectos técnicos y coordina el gabinete, por lo menos el gabinete económico, y el licenciado Jato Asbun es el de gobernabilidad, pues yo creo que el presidente ha elegido adecuadamente. Y nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo. Lo que hemos quedado de hacer es elaborar esa propuesta de agenda para que no se nos malinterprete que estamos queriendo imponer nada, estamos proponiendo. Y una propuesta, Dios mediante, lo vamos a analizar de diversas alternativas de procedimientos, llamémoslos técnicos, que han funcionado en diferentes situaciones. Hay mecanismos de diálogo y negociación que han hecho gurús mundiales de cómo manejar reuniones, de cómo resolver conflictos, de cómo tal vez conseguir ese apoyo para hacer una propuesta de procedimiento. Y si eso camina, tenemos mejores posibilidades de tener buenos resultados. De tener éxito. Luis, yo sé que hay varios temas, ¿no?, importantes o problemas, si tú quieres, que hay que enfrentar y que hay que dialogar y buscarle solución. Pero así, en el top de lo que hay que discutir primero, ¿crees que es la economía del país o la inseguridad del país? Porque algunos dicen, mire, resuelva el problema económico, el problema de inseguridad y automáticamente se genera confianza en la inversión, ¿no? O algunos dicen, pues primero revisemos lo económico, lo fiscal, porque si usted tiene plata puede inyectarle a la inversión pública, por ejemplo, y generar de alguna manera confianza también. Es un buen pensamiento, pero yo no sé si sea totalmente exacto. Estos son problemas sumamente complejos y no tienen soluciones sencillas, no tienen soluciones simples. Voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo. Hay países que en ciertos momentos tuvieron problemas de seguridad peores que El Salvador, Honduras. Hubo un momento en que Honduras era la capital del... Sin embargo, Honduras crecía al 4.5% y nosotros no crecíamos ni al 1%. ¿Tiene que ver la seguridad con la economía? Sí, sí tiene que ver. ¿Es únicamente la seguridad el problema económico? No. Yo he sostenido ya desde hace años y cada vez lo sostengo ahora con más fuerza y nadie me lo ha podido debatir, que a la raíz de los problemas económicos y sociales que tiene el país está la política. Que los problemas económicos y sociales en gran parte se deben a problemas políticos que no hemos resuelto. ¿Problemas políticos partidarios? Problemas políticos... ¿Electorales? Te voy a poner así. Si tú tenés dos proyectos políticos que son diferentes y no pueden convivir el uno con el otro, o que tienen reglas y valores tan distintos que pasan chocando y neutralizan lo que quiere hacer uno, lo neutraliza el otro, y lo que quiere hacer el otro, lo neutraliza este. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No avanzás. Se genera inseguridad. No hay reglas de juego claras. Voy a simplificarlo. Si yo creo que la economía tiene que ser centralmente planificada y el otro cree en una economía social de mercado, las reglas son diferentes. Si yo creo
que la institucionalidad democrática debe estar al servicio de la población, y el otro cree que todas las instituciones tienen que estar al servicio de mi partido, tenemos problemas. Si yo creo que los funcionarios públicos que llegan a servir o deben de servir los intereses de la nación, llamémoslo administración de justicia, debo de escoger personas independientes, capaces, honradas, etcétera, para que hagan esa función. Y mi pensamiento está por este lado. Pero si yo creo que debo de elegir a personas que respondan a mis intereses, a mi proyecto político, a lo que yo le diga y no a lo que tiene que hacer, entonces yo elijo otro tipo de personas. Cada vez que haya elección de estas personas, va a haber un choque. Cada vez que hay un choque, se manda un mensaje de ¿qué? De que no nos ponemos de acuerdo, de confrontación. ¿Qué genera eso? Inseguridad. ¿Qué genera la inseguridad? Temor. ¿Qué genera el temor? Que no vengan las inversiones. Entonces, aquí falta definir, y por eso el otro día reflexionaba de que se firmaron los acuerdos de paz, y en estos acuerdos de paz se tocaron algunas cosas, pero no se tocaron otras que son fundamentales para que el país de verdad pueda arrancar en una etapa de verdadero desarrollo. Las reglas de juego en las cuales la economía debería de desarrollarse, en las cuales ciertos aspectos políticos de definir la democracia deberían de estar claramente estipulados, no se definieron. Queremos balance de poderes, independencia de poderes, o todos los poderes al servicio de un partido, o de un líder, o de un... Venimos de eso también. Pues ¿no? sí. Venimos de esa Pues situación, sí. de alguna manera. Pues sí. Pero digamos que en aquel entonces, el proyecto político de aquel entonces era como más relajado. Dejaban hacer. Siempre que no te metieras con ellos, pues dejaban hacer. Ahora no. Ahora son más, digamos, más involucrados en el proyecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí, si tú te fijas, cuando se firmaron los acuerdos de paz, el crecimiento económico de El Salvador era de 6.5% en el quinquenio de Cristiani, donde la mitad del quinquenio estuvimos bajo la guerra. O sea, podríamos decir que crecimos al 9% en los 3 años después de que se firman los acuerdos de paz. En el de Calderón Sol, en ese quinquenio, se crece arriba del 4.3. Viene hacia abajo, ¿no? Viene hacia abajo. ¿Qué sucede? Y esto, reflexionenlo, a ver si tal vez yo estoy loco. Cada vez que hay elecciones en el país, o que había elecciones en el país, ¿qué pasaba? Sí, se deprime la economía. Todo se paralizaba. ¿Quieres decir que las elecciones es lo malo? No, quiero decir que la falta de definición de las reglas de juego en las que nos vamos a desarrollar es la mala. En Alemania hay elecciones a cada rato, pero ahí no se detiene nada, porque la gente sabe que no importa quién gane, el rumbo del país se mantiene. Van a cambiar un poco los énfasis, los estilos, las prioridades, sí. Que si esta era número 5, ahora va a ser número 7, y si esta era número 9, iba a ser número 3. Eso cambia. Pero no sabemos que si gana este gobierno íbamos para allá, y si gana este otro vamos para acá. Luis, pero el rumbo lo marca la Constitución de la República. Ahí llegue quien llegue, si se mantiene dentro del marco de la Constitución, digo, sí. Pues no hay más rumbo que ese, ¿no? ¿Y por qué entonces a menos que haya tantas violaciones a la Constitución de la República? ¿Por qué entonces hay tanto conflicto entonces con la Sala de lo Constitucional? ¿Por qué tenemos que recurrir casi constantemente a la Sala de lo Constitucional para que defina? Pero vaya, funciona la democracia. Todavía está funcionando. Todavía está funcionando, pero no está funcionando como debería de funcionar para obtener el desarrollo que necesitamos, para poder combatir la pobreza, para nuestra gente que está esperando eso. No está funcionando bien. Es como que si te dijera yo, el carro camina, ¿sí? Es de 8 cilindros y camina con 3 o con 4, y ahí vamos, y la rueda le va haciendo así, sí camina. Pero si queremos llegar rápido a nuestro destino, lo tenemos que afinar, tenemos que ponerlo a caminar bien, y todos, a la hora que nos montemos en el carro, no estarle agarrando el timón al otro y decirle, no, mira, fíjate que en lugar de ir para San Miguel, vamos a ir para Santana. Pero claro, si no sabes ni para dónde vas, entonces la situación... es cuestión de visión de país. Digo, porque, a ver, imagínate, y tienes toda la razón en este aspecto, es decir,
cada cabeza es un mundo, como dicen, en la misma familia, muchos dicen, mire, no, este problema del hogar lo vamos a resolver de esta manera, y sale otro y dice, no, no es la mejor manera, vamos a resolverlo de otra manera. Digo, es un poco normal, lo que aquí hace falta, y ha hecho falta por mucho tiempo, es dicen algunos, una enorme sentada con mucha sinceridad y definir rutas, o la hoja de ruta del país, pero de verdad pensando en la población. Eso creo que ha sido lo más difícil, hasta ahora no se ha dado eso, ¿no? Tienes toda la razón, Romeo, pero ocupando tu mismo ejemplo. En la familia pueden haber diferentes opiniones, ¿verdad? Suponiendo que fuera una familia democrática y no autoritaria, que lo que dice el papá es asociarse, lo que dice la mamá es asociarse, ¿verdad? Pero hay reglas. Mira, vamos a discutir esto, que si vamos a comer pollo, vamos a ir a comer pupusas o no sé qué, y discuten dentro de ciertas normas, dentro de un cierto marco de entendimiento, y al final sale una conclusión, y cuando esa conclusión sale, todo el mundo más o menos contento de que fue escuchado, de que fue tomado en cuenta, etcétera. Pero hay un marco de referencia. Nosotros aquí, ese marco todavía no lo hemos terminado de definir adecuadamente, y creo que eso es lo que nos hace falta. Y eso es lo que se llama visión de nación. Te hago la pregunta, ¿cuál es, o qué entendés tú, cuál es la apuesta estratégica de El Salvador? ¿A qué le apuesta El Salvador? Yo te hago otra pregunta a ti. No, pero Luis, contéstame, a ver, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué es lo que crees? Te hago una pregunta, Luis. Luis, a propósito de reglas, ¿no? Y de gobiernos corporativos, ¿de dónde venimos? Y no estoy discutiendo que lo de ahora es bueno o es malo. ¿De dónde venimos? De gobiernos corporativos, de gobiernos de grupos, ¿ya? En donde de alguna manera la empresa privada o algún sector de la empresa privada, no quiero decir que todos, pues se favorecían de eso precisamente, de un gobierno que respondía a intereses precisamente en la empresa privada, donde decía, mire, levanto el teléfono, yo lo arreglo y gano la licitación, a una cuestión en donde ya la empresa privada como tal no se favorece absolutamente del gobierno. Por favor, Romeo, no seamos ingenuos. No, estoy planteándote, no es mi análisis, es la posición de algunos analistas, digo, pues, en donde ellos plantean de que en realidad ha cambiado esas reglas y eso es lo que no le ha gustado a la empresa privada. No es cierto, no es cierto. Miren, la gran mayoría de los empresarios nunca nos hemos beneficiado de nada del gobierno. Yo jamás le he pedido un favor a un funcionario, amigo o conocido. No, Luis, pero ha habido personas que sí, ¿no? Sí, ha habido empresarios que sí. Pero déjame terminar el pensamiento. Hay algunos pocos que lo hicieron. ¿Tú crees que ahorita no lo están haciendo? ¿Y los albanegocios, cómo lo llamas? Es lo mismo. No, pero hay que denunciarlo. Sí, se está denunciando. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Que nadie se beneficie o lucre del Estado de manera desfavorable y compita deslealmente con los demás. Nadie. Pero aquí, ¿qué es lo que se hace? Se critican a estos y cuando llego yo hago lo mismo o peor. ¿Y esa es la solución? No. Ok. Hagamos la pausa. Cuando regresemos, Luis, tiempo para hablar sobre el salario mínimo, ¿no? Unos 5 minutos vamos a dedicar a ese tema. Volvemos. Bueno, Luis, usted como presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ¿qué le tiene que decir a los trabajadores respecto al tema del aumento al salario mínimo? Porque no hay ningún acuerdo, ¿no? De hecho, usted hacía referencia ahora mismo en esta entrevista sobre lo que dijo la ministra de Trabajo, que por cierto dice que hay de alguna manera, una clara intención de boicotear cualquier acuerdo de salario mínimo que favorezca a los trabajadores o que sea digno, digamos, el aumento. Supongamos usted es dueño de una pupusería donde trabajan 6 personas. Usted, su esposa, su hermana, el esposo de la hermana y 3 más. Y de repente le suben el salario mínimo y usted está ahí sobreviviendo, por eso emplea. Le suben el salario mínimo a cada uno en $50 al mes, ¿verdad? Y además de los $50 al mes, le suben todas las prestaciones que usted paga, el seguro social, los fondos de pensiones, el aguinaldo, las vacaciones, etcétera, que representa otro 35% adicional al salario. Eso equivaldría de que a usted le está subiendo en ese negocio, en esa cafetería, solo en eso, sí, al mes, con lo que propondría el sector gubernamental, le subiría sus costos en cerca de $900 al mes. ¿Cuántas pupusas más tiene que vender usted
para poder pagar esos 900 dólares al mes. ¿O cuánto menos vas a dejar de ganar? Si es que está ganando. Porque generalmente en la micro y la pequeña empresa, pues ahí se está frijol frito, frijol comido. Entendamos, y esto no suena bonito. Yo quisiera que todos mis colaboradores, a quienes conozco de primer nombre, tienen años de trabajar conmigo, les guardo aprecio y cariño, ganaran $1000 o $2000 mínimo. Pero hay realidades económicas que bloquean la posibilidad de eso. Lo que yo quiero y lo que yo puedo es diferente. La economía, en economía como en matemáticas 2 y 2 son 4. Uno no puede tener más gastos de los ingresos que tiene. El sector informal representa el 72% de la economía. El sector informal no responde a aumentos de salario mínimo por decreto. Ahí ni siquiera se gana el salario mínimo, ya no digamos aguinaldos, seguro social, vacaciones, etc. El 72%. Del 28% formal, y esto para que lo entendamos, porque quieren venderlo como que nosotros los empresarios que estamos haciendo propuestas técnicas, es porque somos unos grandes avaros, sin corazón, tenemos una caja registradora y nos vale riata el trabajador. Y no es así. Del 28% formal, ¿sabes qué porcentaje gana salario mínimo? Es poco. El 12%. El 88% ya gana arriba del salario mínimo en el sector formal. Pero el sector formal solo es el 28% de la actividad económica, ¿verdad? Ahora, el sector formal, al aumentar el salario mínimo, también aumentan los demás salarios. Hay sectores como el agrícola, en donde hay reglas un poco diferentes. La gente no trabaja 8 horas al día, trabaja de 7 a 12 con 1 hora de comida. Trabaja en realidad medio tiempo. Tú les decís, no, pero quédense a trabajar en la tarde. No, te dicen, yo en la tarde me dedico a mis actividades. No, la familia también muchas veces. No, no es la familia, es a cultivar. Es a cultivar, porque todos tenemos familia. Tú trabajas 8 horas y tenés familia. Pero en el campo no se trabajan 8 horas. Por lo menos lo que contratás en el campo. Se trabaja de 7 a 12. Anda al campo. O sea que en realidad están trabajando medio tiempo. El salario es por medio tiempo. Pero muchas de las actividades que se dan en el campo, si duplican el salario como propone el gobierno, quiebran. ¿Qué va a generar eso? Preguntarles a los agricultores. Entonces la ANEP se mantiene en qué porcentaje de aumento del salario mínimo. Bueno, durante años dicen que en Centroamérica el salario es más alto en otros lados. Sí. Lo que no dicen es que la canasta básica en Centroamérica es mucho más alta que la de El Salvador. Eso no lo dicen, porque en El Salvador hemos tenido inflación baja durante un montón de años. Generalmente la OIT y los organismos técnicos, y mira lo que dice el Fondo Monetario Internacional, no sigan subiendo los salarios de manera desmedida, dice el FMI, pero es otro tema. ¿Qué es lo que sucede? Que se suben los salarios para ir compensando la inflación. Durante ya más de 12 años, nosotros hemos venido subiendo los salarios todos los años por encima del nivel de la inflación. No estoy diciendo que estos salarios sean la panacea y sean magníficos y que no deberíamos de aspirar a tener mejores salarios, pero que no vaya a ser la medicina peor que la enfermedad. Si estamos proponiendo, si la inflación ahorita es el 1% anual o el 1.2% según el Banco Central, y nosotros estamos proponiendo aumentos de 4% anual durante 3 años, en esos 3 años el poder adquisitivo del salario, si la inflación se mantiene, digamos en 2, la inflación va a ser 6 y el aumento salarial va a ser 12. Vamos a haber superado por 6% la inflación. Vamos mejorando. Claro, para el primer año, Luis, ¿de cuánto sería el aumento que propone la ANEP? Hay una propuesta de 4% por 3 años. Ahorita, el día de ayer, se reunió, gracias a Dios, nuevamente el Consejo Nacional de Salario Mínimo y ahí estamos haciendo esfuerzos adicionales, sacándole punta al lápiz, a ver hasta dónde podemos llegar sin que el aumento salarial genere efectos contrarios a lo que queremos. Que no vaya a ser que se aumente el salario en esa cafetería y resulte que en lugar de mejorar a los trabajadores
pues no puedan pagarle y tengan que despedir a 2 O cerrar la cafetería. o cerrar la cafetería. Bueno, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. A la orden, un gusto, muy buenos días. A ustedes también gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana para cerrar la semana. Es todo.